Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Vicente. tardes. Buenas tardes, Muy buenas Vicente. tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. A ver, tengo por aquí en la lista a Fernando, Leslie, Belén, Emily, Alan, German, Anaí, Mayra. Eh, por aquí se me escapa, también está Anaí Quesada, Mayra Soque, Anaí Tenelema y por último tengo a Ángela Yupanqui. Muy buenas tardes, jóvenes. Sean bienvenidos a esta clase de física. Esperando que ustedes estén muy bien junto con su familia, sí, estén pasando bien en sus casitas, esperando eso es lo que más queremos nosotros. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Estoy pasando unas láminas, no sé si tal vez ustedes están observándolas, por favor, en su pantallita. A ver si alguien me ayuda. Si están observando una lámina, una diapositiva. Sí, Licen. ¿Sí? Ya, Sí, Vicente. estaba preocupado acá. Ya, estaba preocupado que no veía. Ya, chicos, entonces, como siempre, mis recomendaciones son 3 siempre en las clases de física, jóvenes. Que estén en un lugar apartado, que estén concentrados en lo que están observando. Tomen notas. 2 sería que tomen ustedes notas de lo que estamos viendo y si es posible, hagan notas de los ejercicios que hacemos aquí. El día de hoy vamos a hacer ejercicios. Y también, por último, y la más importante es que ustedes pregunten, jóvenes. Siempre pregunten lo que se realiza o lo que estamos haciendo aquí para que no les quede ninguna duda. El tema de hoy es velocidad instantánea y rapidez instantánea. Nosotros ya vimos en la clase anterior sobre velocidad media y rapidez media. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a ver lo que es velocidad instantánea y rapidez instantánea. Temas que están desde su libro de física. También ustedes pueden verlo en la página 42, ¿sí? De lo que es física. A ver, voy a empezar primero con la tarea para que ustedes la vean. Voy a empezar al revés el día de hoy. La tarea de ustedes es esta de aquí, jóvenes. Miren, no sé si están observándola ahí. Pasé a otro archivo. ¿Sí? Ya, listo. Sí, Miren, aquí, ya, muy bien, muchas gracias. Miren, voy a empezar por la tarea. Aquí ustedes tienen el literal A. Todos estos son, a ver, 1, 2, 3, 4 ejercicios que van a resolver. Se trata de velocidad instantánea, de lo que vamos a ver el día de hoy. Y como siempre, pues estamos nosotros enfocados a lo que son vectores. Entonces vamos a ver eso el día de hoy, ¿sí? A ver eso. Por ejemplo, aquí tenemos el vector posición, ¿sí? El vector da estado de posición. Por ejemplo, nos dice el enunciado. Un auto de juguete se mueve sobre un riel recto. La ecuación de la trayectoria, miren, ya nos está diciendo la ecuación de la trayectoria es R, vector R o vector posición es igual a 2t menos 1i más t al cuadrado j en unidades del sistema internacional. Calcule su velocidad instantánea. Igualmente el resto, miren, por acá nos piden también otra vez el vector posición, igual nos dan como referencia, como dato, y nos piden que encontremos, miren, la velocidad instantánea, el valor del módulo para t igual a 2 segundos, etcétera. Miren, acá igual se repite, ¿sí? Igualmente nos piden velocidad instantánea. En este último, ¿sí? Este último, e incluso ustedes lo hicieron en el ejercicio anterior. Igualmente les pide velocidad instantánea con el mismo dato. Solamente aquí tenemos que es armar el vector posición. Ustedes saben que estas son las componentes tanto de X como de Y. ¿Ya? Entonces tienen que ustedes armar el vector aquí, posición. Ya no les da este vector tal como estamos viendo aquí, sino lo armamos. Ustedes saben que el vector R o el vector posición C primero es la componente en X y luego la componente en Y. Y es lo que estamos viendo aquí, componente en X y componente en Y, con sus valores. Entonces, lo resuelven tal como está acá arriba. Miren, entonces, vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Donde intervienen igual, datos igualitos como están aquí. No van a ser los mismos, claro está. Van a ser parecidos a los ejercicios que están aquí para que ustedes puedan resolverlos en esta tarde. ¿Ya? Me paso a la diapositiva, a la lámina. Entonces, velocidad instantánea y rapidez instantánea. Primero hay que diferenciar, jóvenes, lo que son, nosotros en la clase anterior diferenciamos entre velocidad y rapidez media, pero ahora vamos a diferenciar en qué es velocidad instantánea y, en este caso, rapidez instantánea.
La velocidad instantánea, jóvenes, es un vector. Sí, es un vector. Un vector tal como nosotros lo conocemos. Recuerden, un vector siempre está constituido por módulo, dirección y sentido. Esta velocidad instantánea lo encontrarán en algunos libros como representado como V y sub INS, que quiere decir velocidad instantánea, ¿no es cierto? Esta, o también solamente la pueden encontrar como su libro de física, la pueden encontrar solamente la V, ¿sí? Con una flechita arriba que quiere decir que es vector. Entonces, tener en cuenta esas partecitas cuando ustedes se encuentren elaborando en otro libro o con otro libro. Pero como estamos nosotros aquí viendo esta tarde, entonces vamos a verlo así de esa forma. La rapidez, en cambio, nosotros vimos en la clase anterior que la rapidez es el módulo del vector, velocidad instantánea. En este caso, como estamos hablando de rapidez instantánea, entonces sería el módulo de la velocidad instantánea. Recordemos lo que era el módulo. El módulo es la distancia, la longitud, la medida, la magnitud del vector. ¿Sí? Eso es lo que es el módulo. Y tiene una formulita que está casi relacionada con lo que es, en este caso, el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? Recordaremos un poquito. Tenemos raíz cuadrada de las componentes de cada uno al cuadrado sumado y sacamos esa parte de ahí del módulo. Cuando sacamos el módulo de esta rapidez, entonces cuando sacamos el módulo de la velocidad instantánea, entonces estamos hablando de la rapidez instantánea. ¿Sí? Pero ¿qué nos representa todo esto en la vida diaria? Porque nosotros en la vida diaria, ¿dónde enfocamos esto? En realidad, velocidad instantánea y rapidez instantánea está enfocado en todo, jóvenes, en todo objeto que tenga movimiento. ¿Sí? En todo objeto que tenga movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes están viendo aquí esta casa, digamos que la casa es suponer. Recuerden que estamos suponiendo nada más esta tarde, supongamos que es la casa de ustedes. En física siempre se supone y gracias a esas suposiciones se ha llegado a grandes logros. Entonces vamos a suponer que esta es nuestra casa. Y bueno, digamos, suponemos que ya regresamos a clases presenciales y estoy en mi colegio y recuerdo rápidamente que mi mamá, no sé, o mi tía o mi padre de familia hizo un plato riquísimo hoy día, el que ustedes gusten, el que se les haga más rico a ustedes en casa. Supongamos, o pongamos un ejemplo, lasaña, hizo lasaña hoy día. Y yo recuerdo eso, entonces simplemente me voy corriendo a mi casa, ¿sí? Voy corriendo a mi casa con 6 metros sobre segundos de velocidad, ¿sí? A una distancia que exista desde mi colegio a mi casa. En medio del camino, pues simplemente ya me agoté y descanso un poco y rebajo esa velocidad a 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Pero luego en ese trayecto que estoy recorriéndolo, me acuerdo otra vez de la lasaña y voy de nuevo con más rapidez y llego con más velocidad y llego a 8 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces miren, ustedes ven ahí que la velocidad ha cambiado en cada uno de sus puntos en esa trayectoria. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes ven aquí como 6 metros sobre segundos, 2 metros sobre segundos, 8 metros sobre segundos y miren, en cada punto de la trayectoria, miren, en cada posición de la trayectoria es diferente. Es diferente, aquí hay 3 posiciones diferentes, en cada posición ha existido una diferente velocidad. Ese 6 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo y 8 metros sobre segundo es lo que conocemos como rapidez instantánea, jóvenes. La rapidez instantánea, entonces, es la rapidez que existe en un instante de tiempo, particularmente del tiempo, en una posición idónea, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí, esto es lo que conocemos en física como rapidez instantánea, diferente a lo que nosotros habíamos visto como rapidez media. Luego, ustedes dirán, pero entonces, ¿la velocidad qué es? La velocidad instantánea es la velocidad en un instante particular del tiempo. Ustedes dirán, es lo mismo. No es lo mismo. Recordemos que la rapidez es el módulo de la velocidad. Aquí la velocidad, en cambio, es un vector. Si nosotros damos cuenta, este objeto aquí en la lámina está moviéndose hacia la derecha. Tiene una dirección, perdón, tiene un sentido hacia la derecha. Solo al momento que decimos hacia la derecha ya estamos dándole una dirección a ese vector y por ende se llama velocidad. Tiene dirección, tiene sentido y tiene un módulo. El módulo que es 6 metros sobre segundo en el primer instante, en el otro instante 2 metros sobre segundo y en el último 8 metros sobre segundo. Miren, eso le llamamos velocidad instantánea.
Al contrario, ustedes dirán, es lo mismo con lo que vimos en la clase anterior. Supongamos que desde el colegio a la casa hay 100 metros, ¿sí? Perdón, 1000 metros de distancia, ya 1 kilómetro de distancia. Y que yo me he tardado 200 segundos en todo ese trayecto, desde que inició hasta que terminó, hasta el final yo medí, me fui midiendo ese tiempo y me hice 200 segundos. ¿Ya? Entonces, la velocidad promedio, ustedes saben que la fórmula era la diferencia de posición, ¿no es cierto? O en este caso la distancia que existe sobre el tiempo. Entonces, reemplazo esos valores, 1000 metros sobre 200 segundos, me va a salir 5 metros sobre segundos. Miren, 5 metros sobre segundos. Entonces, esos metros sobre segundos, pues esos 5 metros sobre segundos no se parecen en ninguno a la rapidez instantánea de cada una de las posiciones que existen en ese objeto. Miren la diferencia entonces de resultados, tanto de la velocidad promedio, que promediamos todo el trayecto, a sacar cada instante de tiempo en qué posición. A veces en física nos interesa a nosotros saber en qué velocidad llevaba un objeto en esa posición, no el promedio, porque si tomamos toda la velocidad promedio, toda la velocidad media, nos va a salir, son cantidades son inexactas, no son con exactitud. Entonces, lo que es exacto aquí es la velocidad instantánea y la rapidez instantánea, porque sabemos en esa posición cuánto tenía ese objeto, esa persona, esa partícula, ustedes llámenle como quieran, ¿sí? O automóvil también. Entonces, miren, esa es la diferencia entre velocidad media, velocidad instantánea y rapidez instantánea. Estamos aquí viendo la diferencia. Supongamos que tenemos un trayecto. A ver, vamos a suponer otra vez. Tenemos un trayecto. Este trayecto tiene una medida desde el inicio hasta el fin de 60 metros. ¿Sí? De 60 metros. Así mismo voy llevando una velocidad. Y, por ejemplo, desde el que inició hasta que finalizó, llevé unos 15 segundos. El tiempo final fue 15 segundos de este trayecto, de moverme de un punto A a un punto B. Si yo saco la velocidad promedio, 60 digo para 15, ¿no es cierto? Me saldría 4 metros sobre segundos. ¿Sí? 4 metros sobre segundos. Pero recuerden que está moviéndose hacia la derecha. ¿Sí? Entonces está moviéndose hacia la derecha. Recuerden que es la velocidad. Es un vector. O también ustedes, para no decirle derecha, pongan el signo positivo, como ustedes gusten. Da lo mismo, tener el signo positivo ahí en la respuesta que nos dice que está yendo hacia la derecha, o también habrá casos donde le salga negativo y ustedes se van a dar cuenta que está yéndose ese partícula hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, miren, velocidad promedio, tomamos el promedio de todo el trayecto. No podemos saber en qué instante de tiempo esta persona ha tenido, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber la velocidad instantánea en este punto de aquí, que ustedes están observando ahí en pantalla, por favor vean las láminas. Aquí ustedes pueden observar, aquí tenemos este punto. Yo quisiera saber en ese punto cuánto tuvo esa velocidad. Yo solamente saqué la velocidad promedio, la velocidad media de todo este trayecto, pero no puedo ¿cómo puedo saber yo en este punto cuánto fue la velocidad de ese objeto, de esta persona que está corriendo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Sacar el menor desplazamiento que existe entre esa longitud de trayectoria y dividirlo para el menor intervalo de tiempo. Puedo sacarlo, digamos, me va a salir una cantidad. Luego yo me doy cuenta que quiero sacarlo en un instante menor todavía. Entonces, ¿qué sucede? La velocidad instantánea su desplazamiento tenemos que cogerlo un poco más reducido, y el intervalo de tiempo también igual, más reducido al intervalo de tiempo. Si nosotros sacamos esa fracción entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo lo más reducido, la cantidad más reducida posible para llegar a ese tiempo posible, a esa posición que estamos aquí viendo para saber del objeto, nos va a salir esta fracción de aquí, miren, 0 sobre 0. Si ustedes sacan este valor en su calculadora, este valor simplemente no existe. Los matemáticos antiguos se mataron, digámoslo así, entre comillas, se esforzaron encontrando en ese instante cuánto es 0 dividido para 0. No existe. Si lo sacan en su calculadora les va a salir error. Incluso los griegos, ¿sí? Los griegos
comenzaron a pensar que la velocidad simplemente era una suposición, era un espejismo, digámoslo así, simplemente inventado en nuestra mente. Pasó cientos de años hasta que vino este señor que ustedes lo ven aquí, que es Isaac Newton. Isaac Newton se encargó de darle forma o de darle, en este caso, un resultado a ese cero entre cero, ¿sí? A esta forma de ver las matemáticas le llamó cálculo. Y dentro del cálculo están las derivadas y las integrales, que es lo último, digámoslo así, lo penúltimo que ustedes ven en matemáticas. Entonces, dentro de las derivadas nos sirven como una herramienta para encontrar esa velocidad en esos instantes de tiempo que nosotros queremos saber, ¿sí? Un instante particular de tiempo muy pequeño. Entonces, regresemos a la lámina. La velocidad instantánea, ahora sí, ¿cómo la defino ahora sí? Si ya sé toda esta parte de la teoría, entonces la defino como el límite. Miren, el límite es una herramienta de matemáticas del desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido en un instante t cuando tiende a cero. Si nosotros esto transformamos en algo matemático, nos quedaría así, la derivada. Esta es la derivada, señores, se las presento. Si tal vez todavía no están trabajando en matemáticas con derivadas, no hay problema. Existe otra herramienta en matemáticas también que va incluido física, que son los límites. Límites de delta t cuando tiende a cero, ¿no es cierto? De esta fórmula de aquí, nosotros sacamos la velocidad instantánea. Miren, pueden ustedes ya ponerla en su formulario a esta velocidad para que puedan ustedes enfocarse ya a resolver los ejercicios que tienen esta tarde como tarea. Les hago una pregunta. ¿Ya están viendo ustedes derivadas o límites? A ver. Aún no. Nada, ninguno de los dos. Ya, listo, no hay problema. Hoy día vamos a ver esa parte de ahí, de límites. Es algo fácil, ya vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes puedan entender. Luego, la rapidez, recuerden otra vez, la rapidez instantánea es el módulo del vector velocidad. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Miren, estos son los dos conceptos que tenemos que ver esta tarde y que lo vamos a hacer con ejercicios. La fórmula de la rapidez, miren, no es más que en este caso, el teorema de Pitágoras. Miren, la rapidez es igual a la raíz cuadrada de las componentes en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Sacamos el resultado de esto y tenemos nuestro resultado como rapidez instantánea. Ya, miren, dos fórmulas para nosotros encontrar lo que son velocidad instantánea y rapidez instantánea. Vamos a realizar un ejercicio donde intervienen todo esto, ¿sí? Para ingresar a este ejercicio, jóvenes y señoritas estudiantes, quiero que sean conscientes de algo. Para ingresar a hacer estos ejercicios de aquí, ustedes tienen que tener conocimientos previos. Si nos hemos olvidado, ya sea por esta virtualidad de clases o llámenlo como ustedes quieran, entonces tienen que recurrir de nuevo a recordar esta partecita de ¿qué temas? Temas de matemáticas como cuál, por ejemplo, como productos notables, ¿sí? Ustedes recordarán el binomio del cuadrado de un número, ¿no es cierto? El trinomio de un cuadrado, también van ustedes a utilizar lo que son casos de factorización, ¿ya? Entonces todo esto como conocimiento previo y todo lo demás, ecuaciones, transformaciones, todo eso van a necesitar nosotros en este momento para poder entrar a lo que son esto de la velocidad instantánea. Y también como conocimiento previo que hemos visto en estas clases también son los vectores. Recordemos siempre lo que es un vector. Ya, si ustedes tienen en presente lo que es un vector, se les va a hacer muy fácil, realizar estos ejercicios. Y también lo último, pues, es preguntar. Pregunten, no se queden con esa duda, ¿ya? Vamos a resolver. A ver, tenemos aquí este ejercicio. Por ahí alguien nos ayuda con su micrófono. Mayra, por favor, ayúdame con tu micrófono. Eso, Mayra, muy bien, gracias. Miren lo que nos dice la siguiente problema.
Hallar la velocidad instantánea, miren, hallar la velocidad instantánea y la rapidez, obviamente, instantánea, pues estamos viendo las dos cosas. Al cabo de 3 segundos, hay un tiempo, miren, ya nos está diciendo que es velocidad instantánea que encontremos y rapidez instantánea. Al cabo de 3 segundos, de una partícula, miren, cualquier partícula que ustedes puedan imaginarse, que se mueve según la ecuación de posición definida por, esta ecuación es la ecuación de posición, ¿sí? O es el vector posición en unidades del sistema internacional. El vector posición es r de t igual a 2t por i, que es el vector base, ¿no es cierto? Menos, entre paréntesis, 4 menos 3t al cuadrado, j. Ya, miren. De esta parte de aquí del ejercicio yo puedo saber algunas cosas. Miren, puedo darme cuenta que esto de aquí es la componente en x. ¿Ya? Y esto de aquí, en cambio, es la componente en y. ¿Ya? Miren, eso puedo sacar yo de los datos. Sí, toda esta partecita de aquí es la componente en X y toda esta partecita de aquí es la componente en Y. Por favor, observen las láminas, las diapositivas para que vayan entendiendo. Listo, miren. Entonces tengo estos datos, vamos a resolverlo. Este ejercicio de aquí, voy a poner aquí de nuevo el vector posición. Yo lo puedo resolver de dos formas para encontrar la velocidad instantánea. Vuelvo y repito. La primera forma es la derivada, de sacar la derivada del vector posición con respecto al tiempo. O sea, sacar esa derivada del vector posición con respecto al tiempo. Bueno, ya verán ustedes que, por ejemplo, la derivada de 2t o de 2x, hay unas tablas de estas derivadas, en realidad sería 2, ¿sí? Sería 2 y que multiplica por i, simplemente le ponemos 2i, como vemos ahí. Vuelta de nuevo bajo el signo que está aquí menos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, voy a derivar solo lo que está entre paréntesis. La derivada de un número, ¿sí? De un número. Aquí hay dos términos. Esta derivada de aquí, de este número de aquí, siempre la derivada de un número entero, ¿sí? O de una constante es 0. Entonces este 4 se hace 0 y me quedaría solamente este término de aquí. La derivada en este caso, de una variable que esté al cuadrado, simplemente baja digámoslo así, que baja a multiplicar este número. Por ejemplo, aquí tengo 2, baja a multiplicar, sería 2 por 3, 6, t, y se elimina el cuadrado o el número que está elevado al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría en realidad todo esto, entre paréntesis nos quedaría 6t. ¿Ya? Entonces nos quedaría menos 6t porque en realidad tenemos con el signo menos aquí, menos 6t. Esto es con la variable i, perdón, el vector base i. ¿Ya? Entonces yo terminaría ahí el ejercicio, miren. Solamente me piden a mí velocidad instantánea y listo. ¿Ya? Es como aplicar unas tablas de derivadas y simplemente voy aplicando esta parte de aquí y yo voy resolviéndola. Pero, ¿qué pasa? Sucede que las derivadas, como ustedes me dicen, todavía no han visto. Entonces, vamos con el siguiente herramienta para encontrar velocidad instantánea, aunque es larga, pero esa es la que la vamos a utilizar. ¿Sí? Luego ya cuando ustedes estén ya familiarizados en derivadas, pues se les va a hacer fácil esta parte ahí. Y esto ustedes van a ver también en tercero. Entonces, esto normalmente es como una introducción para que ustedes sepan que existe una herramienta en matemáticas que se llama derivadas y la puedo yo aplicar rápidamente y puedo sacar. Si alguien ya tiene esa destreza de derivadas, pues no hay ningún problema, lo pueden realizar. Pero los compañeros, pues que no, vamos a hacer con la siguiente fórmula. Miren, les presento esta fórmula de aquí que son el límite, ¿sí? El límite, los límites. La velocidad instantánea es igual al límite, aquí se lee el límite cuando delta t tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0 o llega a ser 0. ¿De qué? Del vector posición de t más delta t menos el vector posición sobre, en este caso, la variación que existe en el tiempo. ¿Ya? Esta fórmula es la que vamos nosotros a resolver. Vamos a resolverla por partes. ¿Sí? Primero voy a ir resolviendo esta partecita de aquí. Miren, arriba en el numerador, r entre paréntesis t más delta t. Y luego esta partecita de aquí que es r de t. Y que en realidad se van a dar cuenta que es esto de aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces eso vamos a ir resolviendo. Y luego delta t. Vamos a la siguiente línea.
coloco lo mismo, límite de delta t cuando tiende a 0. Entonces, ¿qué hago? Abro un corchete gigantesco, ¿no es cierto? Grande para que me pueda entrar todo lo que voy a realizar. Entonces, miren, aquí lo que tengo que hacer, voy a comenzar con esta parte de aquí. En el vector posición que me están dando, yo tengo que reemplazar, en vez de ponerle la letra t, voy reemplazando t más delta t. Por ejemplo, en la componente en x, aquí ustedes ven aquí que está 2t. Ya no sería t, sino sería 2, ¿no es cierto? Que multiplica a t más delta t, como están viendo ustedes ahí en la lámina. Simplemente estoy reemplazando. Y por el vector base, que sería i, que ustedes lo ven en esta parte de la lámina. Continúo. Menos, que es este menos que está aquí, ¿no es cierto? Lo pongo acá menos. Me falta todavía reemplazar en esta parte del paréntesis que dice 4 menos 3t al cuadrado. Ya no le pongo t, ahora le pongo t más delta t. Simplemente es de reemplazar esta primera parte. Entonces le pongo 4, simplemente lo bajo porque aquí no existe ni una t, simplemente bajo 4 menos 3, entre paréntesis, t más delta t elevado al cuadrado y por j, que es el vector base. ¿Ya? Miren, simplemente esto de aquí es ir reemplazando en el vector posición simplemente t más delta t y este es el resultado que me están dando aquí. ¿Ya? Luego, ustedes pueden ver que aquí en la fórmula, a ver, quito esta parte de aquí, en la fórmula me dice vuelta en cambio menos r de t. Entonces simplemente es de poner menos bajo este signo que está aquí, menos r de t es lo mismo que está aquí. Solamente tengo que copiar toda esta parte de aquí porque eso es lo que significa r de t. Entonces 2ti menos, entre paréntesis, 4 menos 3t al cuadrado, j. ¿Ya? Listo, mire, simplemente he reemplazado todo este valor. Miren, aquí esta partecita, toda esta partecita es lo que vale esta parte, r de t, o es el vector posición. ¿Ya? Todo esto como es una fracción sobre delta t. Ya, miren. Listo. Tal vez, jóvenes, como estaba aquí hablando, hable y hable, tal vez alguna pregunta está ahí. Señores y señoritas, tal vez alguna pregunta está ahí de lo que estoy realizando. No, listen. ¿No? ¿Ninguna? Listo. Muy bien. Ya, listo. Miren, yo ya tengo toda esta parte de aquí. Miren, el numerador se nos hizo gigantesco. Como vuelvo y repito, es la parte, es el camino más largo que tengo que realizarlo, pero si me acuerdo todas las matemáticas que ya he visto anteriormente, se me va a hacer fácil esta parte de aquí. Continúo. Vamos con el siguiente paso. Segunda línea, vamos con la tercera línea. ¿Sí? Aquí, de nuevo les explico, miren. Aquí la t simplemente le he reemplazado con t más delta t y también aquí el t al cuadrado le he reemplazado con t más delta t con estas flechas que ustedes están viendo ahí. Vamos al siguiente. Vamos a resolver entonces, en cambio, miren, pueden darse cuenta, abro de nuevo el corchete un poquito más grande porque en realidad se va a hacer un poquito más grande recordando lo siguiente. Aquí ustedes pueden darse cuenta que yo tengo que hacer una multiplicación, ¿sí? Miren, el 2 tengo que multiplicar por todo lo que está dentro del paréntesis y también el vector base que es i, ¿sí? En realidad en matemáticas eso se conoce como propiedad distributiva, o llámenle ustedes como multiplicación por un binomio también. Entonces vamos a hacerlo. Si yo multiplico 2 por t, me va a salir 2t. ¿No es cierto? Que están viendo ahí más. Y la i, pues también porque ese es el vector base. Entonces también va multiplicado 2t i, que es el vector base. Más 2 por delta t es 2 delta t y por i, que está aquí en esta partecita por i. Entonces miren, toda esta parte que he multiplicado es esto. Miren, 2ti más 2 por delta ti. Y es el vector base. ¿Ya? Resuelta esta partecita de aquí. Vamos con la siguiente. Me dice menos, abro corchete otra vez, 4. Voy a resolver primero lo que está entre paréntesis. Recuerden, aquí tengo que recordar bastante de la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones, ¿qué me decía? A ver, ¿qué resuelvo primero en una jerarquía de operaciones? ¿Qué resolveré primero? Acordémonos. Tenía, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias. ¿Qué resuelvo primero? ¿Las sumas o las restas? Las sumas. Las sumas.
si tengo yo todas las operaciones, digamos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, ¿qué resuelvo primero en un ejercicio? Potencias. Potencia. Potencias y raíces. Potencias y raíces. Luego, ¿qué más? Ya resuelvo potencias y raíces. Luego, ¿qué resuelvo más? Ya resolví esa parte. ¿Qué más sigue de ahí? ¿Cuál es la otra prioridad? Sería multiplicaciones y Y Divisiones. divisiones. divisiones, ¿no es cierto? Y por último, dejo ¿cuál? Sumas y Restas. ¿y qué más? Y restas, ¿no es cierto? Cuando existe una operación donde hay corchetes, llaves, paréntesis, primero siempre resuelvo lo que está dentro de los paréntesis, lo que está más inmerso o lo que está más adentro de un corchete, por ejemplo, los paréntesis, luego voy con los corchetes y luego al final dejo con los llaves. Eso es lo que estoy realizando aquí, jóvenes, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, el primero ya lo hice, ya resolví lo que está en este paréntesis. Vamos aquí a resolver, pero como ustedes ven, aquí hay una potencia. Si ven que dice 4 menos 3 entre paréntesis t más delta t al cuadrado, entonces tengo que resolver ese cuadrado. Recordemos, aquí recordemos productos notables. Miren, por eso les digo, este es un conocimiento previo. Productos notables, esto de aquí es la suma de dos cantidades, ¿sí? O la suma de un binomio. La suma de un binomio o la suma de dos cantidades es igual voy a poner ahí mismo el 3 simplemente baja. Solo voy a resolver lo que está dentro del paréntesis con el cuadrado. La suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda, entonces me quedaría más 2t por delta t, y más el cuadrado de la última cantidad, que sería delta t al cuadrado. Entonces miren, he resuelto esta partecita, toda esta partecita que ustedes ven aquí, por favor observen la diapositiva. Es esto que está aquí entre paréntesis. T al cuadrado más 2t delta t más delta t al cuadrado. Listo, he resuelto esa potencia. Recordando de la suma de un binomio, o también la suma de dos cantidades también que se llama. ¿Ya? Álgebra, recordemos álgebra. Y todo esto multiplicado por el vector base que es j. Recuerden que esto es i y esto en cambio es j. ¿Ya? Listo. Ya he resuelto esa partecita. Continuemos con los siguientes, esta parte de aquí. Entonces, así mismo, menos, abro corchetes 2, así mismo por t y por i, menos voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. Aquí, dentro del paréntesis, simplemente observo que existe un signo menos afuera. Entonces, simplemente si hay un signo, recordemos también esa ley de los signos, cuando hay un signo fuera de un paréntesis, los de adentro cambian, o se hace la ley de signos, menos por más, menos 4 saldría, y luego menos por menos saldría más 3t al cuadrado y de una vez lo multiplico por el vector base, que sería en este caso j. Por eso en ambos términos ustedes ven ahí que está j. ¿Ya? Miren. ¿Sí ven? ¿Sí se dan cuenta cómo está saliendo tan largo esta parte digámoslo así, de esta fracción que es la parte de arriba? Y el numerador y el denominador, ¿no es cierto? El numerador está saliendo un poco largo porque estamos aplicando todos los conocimientos que tenemos nosotros anteriormente. ¿Ya? Continúo. Todavía, como ustedes ven, en el denominador va delta t. No voy a cambiar todavía delta t, todavía no puedo eliminarlo. Continúo resolviendo el numerador. Todavía ustedes pueden ver que ahí existe corchetes y llaves. Vamos a ir resolviendo todavía. Entonces, vamos aquí. En esta parte, la primera, simplemente ya elimino los corchetes porque no tengo nada más que hacer ahí, solamente 2ti de baja nada más. Miren, 2ti más 2 delta ti, simplemente baja, ya nada más. Luego, aquí este menos por este más que tiene el signo del número 4, entonces menos por más, menos, como ustedes ven ahí, menos 4. Luego, el menos que ustedes ven ahí también se cambia porque menos por menos, más 3. ¿Sí? Más 3. Y voy resolviendo. Más 3t al cuadrado, 3t al cuadrado. Más j. Voy multiplicando por el vector que está aquí, por el vector base que es j. Entonces, por eso ustedes ven ahí la j. Luego voy multiplicando 3. Sigue siendo más, ¿no es cierto? Positivo. Ya cambió aquí el signo. Entonces sería 3 por 2, 6. 6t delta tj.
más delta 3 delta t al cuadrado por j, por el vector base que estamos viendo aquí. Simplemente estoy multiplicando estas partes de aquí. Recordemos de las propiedades de las multiplicaciones. En este caso, estamos resolviendo esto, ¿ya? Entonces, estamos 3 delta t al cuadrado j. Listo, menos, mire, eliminado, obsérvese, en esta parte de aquí, ver aquí, solamente esta partecita de aquí, eliminado todo lo que son corchetes y llaves, ¿ya? Continúo la otra parte que es menos, otra vez ese menos cambia los signos de adentro de todos estos términos, ya, entonces me quedaría menos 2ti más 4j menos 3t al cuadrado j. Ya, es lo que ustedes están viendo ahí en la parte. Ya, entonces en el numerador, todas las llaves, corchetes eliminadas, ya, y en el denominador delta t sigue siendo. Ya, listo. Tal vez dudas. Es bueno preguntar. No, ninguna, listo. Continúo, miren, si yo voy viendo, aquí hay cuántos términos en toda esta parte del numerador, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Yo puedo darme cuenta que hay ciertos términos que son iguales, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer ahí la reducción de términos. Recordemos en matemáticas, reducir términos. Veamos, tengo este término 2ti y lo comparo con los demás. Miren, voy comparando con los demás y se dan cuenta que aquí hay un menos 2ti. Entonces, si más y menos, si tengo más 2ti y menos 2ti, ¿cuánto saldrá? 0. 0, eso, muy bien, Paredes. Entonces aquí miren, elimino, digamos, reducción de términos, eliminar 2ti con menos 2ti, eliminado. Ya, vamos a ver el segundo término, 2 delta i, y voy comparando con el resto a ver si existe. No existe ningún otro, entonces no puedo reducir términos. Vamos con el menos 4j, comparo con el resto de términos y miren, dense cuenta, aquí hay un más 4j. Si yo tengo menos 4j y más 4j, ¿cuánto saldrá? 0. 0, ¿no es cierto? Miren, qué bonito, ya se van reduciendo todos. Entonces elimino este y elimino este. ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, ahí ustedes pueden ver una rayita ahí que dice está eliminándose. Luego continúo con el 3t al cuadrado j y voy comparándolo con el resto. A ver, 3t al cuadrado j. Aquí tengo otros menos 3t al cuadrado j. Este más 3t al cuadrado y menos 3t al cuadrado se eliminan, ¿no es cierto? Entonces, tengo esta parte. Y por último, 6t por delta tj. Como ustedes ven, no tengo otro más. ¿Ya? Y por último también está 3 delta t al cuadrado j. ¿Listo? Entonces, si yo elimino estos términos de aquí, me va a quedar, en el numerador me va a quedar lo siguiente. El siguiente paso sería, solamente me quedaría 2 delta ti, 6t por delta tj y 3 delta t al cuadrado j. Simplemente me quedaría en la siguiente de esta forma. ¿Ya? Como ustedes ven ahí. En el numerador solamente, miren, se redujo bastante. ¿Ya? Y en el denominador, delta t. Sigue siendo delta t. No puedo eliminar delta t todavía con ninguno. Listo, miren, de toda esta parte numerador grande, simplemente he eliminado los términos y me queda esta parte que ustedes observan en la diapositiva. Por favor, observen. Luego, de este numerador yo puedo hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo puedo hacer lo siguiente. Tengo aquí un caso de factorización y es el famosísimo factor común. Como ustedes ven, en todos los términos tiene un factor común. A ver, ¿quién me dice cuál es ese factor común? El delta tiempo. El delta t o delta tiempo, ¿ya? Miren, entonces saco como factor común delta t. Y entre paréntesis, entonces solo me quedaría en el primer término 2i, en el segundo término me quedaría 6tj y en el último término me quedaría 3 delta tj. ¿Sí? Ahí entonces quedaría, miren, sobre delta t. ¿Ya? Miren, aquí tenemos factor común. Miren, lo que les decía anteriormente, los casos de factorización también vamos a utilizarlos aquí, si queda recordar casos de factorización. Luego que ya tengo esta parte,
ustedes pueden darse cuenta que aquí hay una multiplicación, delta t, que multiplica todo esto, y acá, en cambio, en el denominador está delta t. Cuando existen multiplicaciones y los términos son iguales, simplemente yo puedo hacer lo siguiente: eliminar, suprimir delta t y delta t. Entonces, delta t se va en el denominador y delta t se va en el denominador, y simplemente me queda lo siguiente: 2i más 6t, ¿sí? Más 3. Y ese 0, ustedes dirán, ¿de dónde sale ese 0? Ustedes pueden darse cuenta ahí donde dice la palabra link y abajo dice delta t y hay una flechita 0. Ese nosotros lo traducimos en matemáticas de la siguiente forma: límite cuando delta t tiende a 0. Cuando el límite o los límites, cuando delta t tiende a 0, simplemente es, en uno de los casos, porque hay bastantes casos de límites, en uno de los casos simplemente es reemplazar esa variable que es delta t por el 0. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. En vez de ponerle delta t en esta partecita, se le pone el 0. Entonces miren, 2i, ya en el denominador ya no me queda nada porque ya lo suprimí en esta parte. Entonces me quedaría 2i más 6t j más 3 por 0j. Un número multiplicado por 0 simplemente se elimina y me quedaría, y ahora sí, la velocidad instantánea es igual a 2i más 6tj. Y ahí está lo que nosotros resolvimos anteriormente con derivadas, así rápidamente. Nosotros también lo estamos resolviendo aquí con límites rápidamente. Miren, bueno, no tan rápidamente, sino si se tarda un poco, pero igual recordando todos los pasos, nosotros vamos a ir resolviendo y llegamos al mismo resultado que vimos en derivadas. Miren, entonces aquí ya tengo el vector. Miren, me pedían a mí velocidad instantánea. Aquí está la velocidad instantánea, ¿ya? Pero recordemos algo, me pedían a mí que encuentre la velocidad instantánea en 3 segundos y la rapidez instantánea en esos 3 segundos también. Entonces, miren, simplemente yo qué tengo que hacer con esta velocidad que me salió, ¿sí? Simplemente es igual a 2i, y aquí sí reemplazo. Como ustedes ven aquí, el tiempo es, aquí por ejemplo este término tiene 6t, entonces como me dicen en t igual a 3 segundos, simplemente reemplazo por ese 3, entonces sería 6 por 3. La velocidad instantánea en esos 3 segundos sería 2i más 18j. Y ahí está lo que me pedía el ejercicio. Ah, pero también recordemos, me pedía rapidez. Y recordemos también que la rapidez es el módulo de este vector, del vector velocidad. Ya, entonces, la rapidez simplemente es la fórmula. Miren esta fórmula de aquí que tenemos. Voy reemplazando. Ustedes saben que este es x, 2 es la componente en x y 18 es la componente en y. Simplemente reemplazo. Aquí b es igual raíz cuadrada en la fórmula 2i al cuadrado más 18j al cuadrado. Si ustedes sacan en su calculadora toda esta parte de aquí, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 18 al cuadrado, les va a salir que el módulo de esa velocidad es igual a 18,11 metros sobre segundo. Los metros sobre segundo son las unidades de medida de la velocidad, ¿ya? Y esto, como es el módulo, entonces estamos hablando de la rapidez de la velocidad que encontramos. Listo, chicos. Esas son las 3 cosas que me pedían: rapidez instantánea, la velocidad en los 3 segundos, la velocidad instantánea en 3 segundos y la velocidad instantánea que se nos tarda un poco más. Preguntas, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Estamos con un minuto de silencio, no sé qué pasó. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, listen. No, ninguno. Está... German se ríe, por ahí está rico el almuerzo, creo que. Bueno, listo, jóvenes. No hay preguntas. Listo, muchas. A ver, la tarea, ya saben ustedes, ya les expliqué al principio. La tarea que tienen son 4 ejercicios iguales, así como estamos viendo en esta tarde, que estamos observando la velocidad instantánea. ¿Ya? Jóvenes, en los portafolios que yo he estado revisando, eso, bueno, ya muy aparte porque no hay preguntas, solamente quiero indicar esto. En cada una de estas hojitas que yo les envío, sí, que son las tareas que ustedes tienen,
Hay esta parte de aquí, jóvenes, de las indicaciones que dice aquí, miren, incluso aquí les he puesto indicaciones, siempre les pongo ahí. Estas indicaciones, jóvenes, no les pongo, disculpen, estoy generalizando, en general para todos, no solamente para cierta persona, sino para todos. No les pongo esto para que se vea bonito en la hoja, les pongo, jóvenes, para que lean. Y una de esas indicaciones existe en esta parte, sí, también en lo que dice aquí. Realizar estas actividades a mano y con letras y números legibles en hojas perforadas cuadriculadas, o sea, hojas aparte, no aquí en la ficha. Hay algunos portafolios que me han presentado que lo realizan ahí mismo en la ficha, joven. Eso no está el espacio necesario para que ustedes lo realicen. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. Y las demás también indicaciones también son importantes para que ustedes también las lean, tomen en cuenta de lo que nos dice ahí. ¿Ya? Eso, mis estimados estudiantes, entonces eso quería nomás indicarles en esta hojita de aquí. Listo. A ver, quito esto, no hay preguntas. Voy a descargar la lista de asistencia. Ya estamos, a ver cuántos estamos. 20 estudiantes. Listo, jóvenes. Queda registrada su asistencia. Si no tienen preguntas, que tengan, jóvenes, un excelente día. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Luis. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen.